Julio, querido, qué gusto saludarlos nuevamente en este espacio aquí entre tú y yo, donde siempre, pues gracias a nuestros colaboradores, tenemos unas maravillosas herramientas que nos hacen el favor y con la generosidad de compartirnos su conocimiento. Y para iniciar, mi queridísimo Alex Crenshaw, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sofi, muy buenas noches, un gran saludo a ti y al público. Y hoy vamos a continuar con el sistema de explorar nuestro potencial de la mente. Y hoy está titulado El milagro de tu mente, porque realmente esta mente es un milagro lo que podemos hacer. A veces aprendemos de gente que hace lo imposible. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo es posible? Como hemos visto el caso de Helen Keller, que siendo ciega y sorda escribió libros, conocía presidentes, fue la primera egresada en Harvard, que era ciega. Otra gente que hemos visto antes, como en el caso de mexicanos, ¿no? Como el doctor Quiñones, como de ser granjero y recogía frutas aquí en California, se convirtió en un neurocirujano, tratando células madre en la clínica Mayo, ¿no? Bueno, ¿esto cómo se puede lograr? Bueno, hoy vamos a compartir parte de este mapa. ¿Cómo se puede lograr? Y aquí en esta frase podemos ver la capacidad creativa fundamental del cerebro humano puede ser infinita. Entonces aquí es importante que estemos abiertos a expandir nuestra visión. Si dejamos que nuestros paradigmas o nuestros pensamientos limitados nos controlen, nunca va a ser posible creer que podemos hacer más. Por eso es parte de este esfuerzo aquí cada semana de darle a la audiencia estas herramientas y ver casos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que bloquea a la gente a cumplir o realizar sus sueños, ¿no? Pues muchas veces es que la gente se enfoca en lo negativo. Y como hemos visto antes, todo es energía, frecuencia y vibración. Los pensamientos son energía también y frecuencia. Por ejemplo, en un estudio que se hizo aquí dice lo siguiente: cómo la gente utiliza el pensamiento. Generalmente el ser humano, el 40% de su tiempo se la pasa pensando cosas del pasado. El 30% cosas que se preocupan, cosas que no se pueden cambiar. El 12% acerca de su salud. El 10% cosas insignificantes. Y solo cosas que nos preocupen, que son legítimas, el 8%. O sea, realmente aquí es un desperdicio de energía el día entero. O sea, realmente cosas de las que un ser humano se debe de preocupar es el 8%. Eso está basado en estudios, ¿no? La gente, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Ves una película que es negativa, ¿no? Que tiene algo negativo y entonces empiezas tú a imaginarte qué pasa si me pasa a mí. A lo mejor nunca te va a pasar. Ya estás preocupándote y así la gente escucha. Por eso aquí podemos ver qué tan importante es cómo hablamos, lo que decimos y que te monitores a ti mismo, ¿no? Si tus cosas que platicas a la gente son negativas, tú tienes que poner atención a eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver en esta imagen del cerebro, dice, podríamos educar células cerebrales que no estamos utilizando para que hagan lo que las células dañadas ya no pueden hacer. Y eso es estudiado, esto es científico. Tenemos una capacidad de regenerarnos y una cosa muy simple que no nos damos cuenta. Si yo me corto la mano, todos sabemos que esta inteligencia que tenemos, esa cortada se va a ir cerrando y se va a curar a sí mismo y a veces ni te das cuenta que tuviste una cortada, ya después lo ves de años, como los niños se raspan, se cortan, se caen, se curan. Bueno, esa capacidad está ahí, pero la vamos perdiendo. Entonces, y otra cosa importante es confiar la inteligencia del cerebro,
de la mente humana, que está ahí constantemente. Entonces, cuando nosotros, en vez de enfocarnos en lo positivo, que nos baja la frecuencia, nos enfocamos en la solución, vamos a activar esas células del cerebro que nos van a ayudar a resolver problemas que tenemos. ¿Sí? Ahora es importante, lo que nos va a ayudar a entender es lo siguiente, que generalmente estamos enfocados a la parte física, pero como podemos ver aquí, tenemos los tres planos del ser humano. Tenemos la parte espiritual, tenemos la parte intelectual y la parte física. La mayoría de los seres humanos se concentran en la parte física. No toman en cuenta la parte intelectual y la parte espiritual. ¿Sí? Creemos que cuando escuchamos la parte espiritual se lo dejamos a la religión. Y no, la parte espiritual está funcionando las 24 horas del día. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestro enfoque y nos concentramos en estas tres partes, la parte espiritual, la parte intelectual y la parte física, y las coordinamos al mismo tiempo, es cuando podemos hacer lo que se llama lo imposible. Entre más nosotros aprendamos cómo se integran estas tres partes del ser humano, nos va a ser más fácil resolver problemas. Y aquí podemos ver una cosa que nos va a ayudar, es entender los factores intelectuales que tenemos, que son 6. Aquí los podemos ver. Tenemos la razón, que es la habilidad para pensar. Tenemos la memoria. La memoria es perfecta, eso de que hay una mala memoria, eso es un mito que tenemos que disolver. Tenemos la intuición, es el sexto sentido, se encarga de traducir la vibración que recibimos del medio ambiente, porque toda vibración, entonces la intuición te va a ayudar a traducirla para que se va al sistema nervioso y así tú interactúas con el medio ambiente. Y eso está en el sistema nervioso. El sistema nervioso, que lo hemos visto antes, el nervio vago, es lo que te va a ayudar y que te va a ayudar a traducir todo lo que estás percibiendo en el ambiente. Tenemos la imaginación, que es la habilidad de crear y formar imágenes. La voluntad es la capacidad de concentrarse y de enfocarse. Algo muy importante. Ahorita los seres humanos ya se ha demostrado que tenemos nuestra atención dividida por la tecnología. La gente, tú lo ves, está viajando y la gente se la pasa así con los celulares, están haciendo varias cosas, están comiendo y están con el celular en la mano. Entonces, eso, nuestra capacidad de concentrarnos se disminuye, se va diluyendo. Y tenemos la percepción, es el punto de vista que se va formando con las experiencias. Pero otra cosa importante aquí, es muy importante que nuestra percepción sea muy objetiva. ¿Sí? Una de las cosas que les pasa a los seres humanos es que su percepción está totalmente condicionada por el medio ambiente externo. Entonces tenemos que desarrollar la capacidad de ser objetivos. Entre más tengamos esta información que es genuina, que es para nuestro bienestar, nos va a ser más fácil. Entonces aquí es importante que estas 6 facultades las combinemos al mismo tiempo. Es cuando somos más efectivos en funcionar en la vida, en resolver problemas y en creatividad. Hay gente que, por ejemplo, de las 6 funciones tiene nada más una que está más desarrollada y las otras 2 están descuidadas, porque son como músculos que están dormidos ahí. Es lo que hablábamos hace unos momentos de las células que están dormidas. Cuando utilizamos las células que están activas, nos va a ayudar a ser más fácil a activar esas células que están dormidas. Entonces, al utilizar estas 6 capacidades mentales o factores intelectuales, que las combinemos balanceadamente, la voluntad, la percepción, la imaginación, la intuición, la memoria, nos va a ayudar a que avancemos mejor.
Y cuando tengas un reto difícil en la vida te va a ser más fácil. Entonces es un arte. Véanlo como un arte. Por ejemplo, un gran músico, como ejemplo, podemos ver que esos como Beethoven utilizaron las 6 al mismo tiempo. La intuición, la imaginación, la voluntad, concentrarse. Imagínense en una orquesta de música que los músicos estén desconcentrados. Bueno, va a ser lo que se llama una cacofonía. Que no, o sea, que para el oído es una cosa muy, muy desagradable. Entonces, la música es un gran ejemplo de una orquesta. Podemos asumir que en una orquesta los músicos tienen que utilizar todas esas facultades al mismo tiempo. Las tienen que combinar. Hay momentos en la vida que nada más tenemos que utilizar una, ¿sí? Pero si tú te enfocas cuando estás trabajando en la vida diaria en utilizar estas 6 al mismo tiempo, vas a ser más efectivo y te va a ayudar cuando estés con tus hijos, en el trabajo, ¿sí? Que utilices el arte. Por ejemplo, hemos hablado antes de las ondas cerebrales, cómo las ondas cerebrales cambian, cómo el cerebro responde a las cosas y cómo es más efectivo cuando utilizas las ondas cerebrales de una manera más efectiva. Eso es un gran ejemplo, ¿sí? Y la intuición te va a ayudar, bueno, ¿qué onda cerebral me va a ayudar para resolver este reto? O para, si quiero ser más creativo, ¿cómo le puedo hacer? Entonces, aquí podemos ver cómo utilizando el cerebro, por eso se llama la mente infinita. Y una de las grandes virtudes de utilizar esto, nuestra mente al máximo, y se ha estudiado, es que las personas que lo hacen se sienten más felices, ya se ha basado en estudios, se sienten más felices, son más contentas y tienen una mejor vida. Espero que esto les haya gustado y que sea útil en su vida. Nos vemos la semana que entra. Muchas gracias, Sofi, y al público por estar aquí esta noche. Que tengan una gran semana. Gracias, Alex Crenshaw. Te mandamos un fuerte abrazo hasta Mount Shasta. Y bueno, nosotros nos damos una breve pausa. No se vayan. Inicia tu día con nosotros con la primera emisión de Lo de Hoy Morelos. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Noticias, entrevistas, reportajes y lo mejor de la información para que inicies bien tu día. Síguenos por el 10.1 de Dix Televisión y de manera simultánea a través de nuestras redes sociales. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. No te pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos. Soy Lizeth Larraguíbal y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Que te dé las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en Dix Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de Televisión Abierta y en el 110 de Megacable. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas Lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízanos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas por todas las señales de Lo de Hoy Morelos. Ya estamos de regreso, mi queridísima Montserrat Plasencia. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en este espacio. Hola, ¿cómo estás? Hoy nos toca a darle una mirada más a nuestro mundo interno y bueno, ya sabes y has descubierto que es inagotable,
y que pues vamos teniendo caminos alternos en donde eso nos va llevando a un centro de nuestro laberinto, imagínatelo, y en esta parte del centro del laberinto vamos conectando, sí, con principio de realidad, sí, con parte de nuestra esencia y sobre todo ir redescubriendo todo lo que tenemos que despertar, todo lo que tenemos que soltar y todo lo que nos tenemos que reeducar. Así que en el tema de hoy de cómo aprender a sostenernos a nosotros mismos, pues claro, no se trata de género, esto nos pasa a hombres y mujeres, en donde pues hacemos un rol en los diferentes sistemas en los cuales nosotros convivimos, ya sea el sistema de familia, de casa, de trabajo, de amigos, y bueno, pues aquí es darle esta mirada en donde no se trata de huir, no se trata de exigirnos, se trata de no abandonarnos. Y por supuesto que también el ir a este encuentro de la manera en cómo aprender a sostenernos a nosotros mismos, pues en estos espacios de dolor, de confusión, de vulnerabilidad y de tantas cosas en donde también vamos teniendo una mirada de cómo aprender a ser un abrigo para nosotros y sobre todo, pues sostenernos es precisamente aprender a quedarnos con nosotros mismos. Y me encontré hace días con una historia muy pequeña, muy linda, que la quiero compartir y sobre todo te la voy a leer porque me parece que es maravillosa y se trata de la mujer del cuenco vacío. Y dice así: había una vez una mujer que caminaba por la vida con un cuenco en las manos. Era un cuenco hermoso de barro antiguo, agrietado por los años, pero aún firme. Con ese cuenco ella daba de beber a todos sus hijos, a sus padres, a sus amigos, a su pareja y a desconocidos que cruzaban en su camino. Siempre tenía agua para todos, menos para ella. Un día al despertar notó que su cuenco estaba vacío. Lo agitó, lo sacudió, lo miró desde diferentes ángulos y nada, ni una gota. Quiso ir al pozo a llenarlo, pero sus piernas no respondían. Quiso pedir ayuda, pero su voz no salía. Entonces, por primera vez en años, esa mujer se sentó. Y en el suelo, con el cuenco vacío entre las manos, recordó que algo que ya había olvidado, que su cuenco no se llenaba en el pozo ni en los demás, sino en su interior. Así que cerró los ojos, respiró y se escuchó en silencio. Y en ese silencio comenzó a escucharse. No con prisa, no con exigencia, sino con ternura. Días después, su cuenco aún estaba, pues, vacío, pero ya no estaba sola. Había vuelto a ella y eso ya era suficiente. Y entonces la pregunta es, una sería, ¿y cómo comenzar a aprender a sostenernos? Creo que la primera y más importante sería hablarnos con verdad. ¿Y qué quiere decir? Pues hablar y ser totalmente honestos en donde poner las palabras que sentimos. Estamos cansados, estoy agotada, tengo miedo, me siento frágil. Ponle nombre al dolor. Otra manera también de cómo comenzar es precisamente pues ser ese abrigo para ti, en donde no te exijas, donde hagas pausas y sobre todo pues haz algo para ti que de alguna manera ya lo has hecho para alguien que amas. Eso es autocuidado y aprender a sostenernos y sobre todo a no abandonarte. Así que uno de los síntomas que también podemos pues vislumbrar y sobre todo ir conectando, descubriendo en qué momentos es propicio para empezar a hacer un alto y empezar a sostenerte. Una podría ser en donde ya empiezas a tener estas señales, en donde te irritas por todo, en donde te rompes ante cualquier situación. Otra manera también de una señal podría ser cuando sientes que das mucho y recibes poco. Y la otra señal que también puede ser importante a considerar es que tu cuerpo empieza a hablar lo que tú
pues boca calla. Así que esta es una de las maneras en donde podemos aprender a sostenernos nosotros mismos, porque bueno, ya de alguna manera tenemos una maestría y una expertise en sostener a los otros. Y como bien decía esta parte de la historia del cuenco vacío, hay que reservar energía. Hay cosas en donde, claro, pues entre la calidez, entre el amor, entre el afecto, entre la importancia de nuestros afectos, pues está el cuidado. Pero también hay primero que hay que sostener lo que más importa en esta parte de nuestro vehículo, que es nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestro mundo emocional, en nuestro mundo mental, en nuestro mundo psicológico, en el espiritual, para poder llegar a hacer esa magia perfecta y esa alquimia para poder transitar en esto que se llama vida. Ay, mi Mons, muchísimas gracias. Gracias, te mandamos un beso y un abrazo fuertes hasta Tampico, Tamaulipas, y nosotros nos damos una breve pausa aquí entre tú y yo. Inicia tu día con nosotros con la primera emisión de lo de Hoy Morelos. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Noticias, entrevistas, reportajes y lo mejor de la información para que inicies bien tu día. Síguenos por el 10.1 de Dix Televisión y de manera simultánea a través de nuestras redes sociales. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. No te pierdas la segunda emisión de lo de Hoy Morelos. Soy Liseth Larraguibel y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Que te dé las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en Dix Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de Televisión Abierta y en el 110 de Megacable. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízalos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas, por todas las señales de Lo de Hoy Morelos. Ya estamos de regreso y porque la salud del cuerpo es importantísima, mi amadísimo doctor Eric Pérez Valero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Excelente noche. Espero que haya empezado bien su semana y pues bueno, el día de hoy vamos a abordar y tratar un tema, a ver si no es el más frecuente de este tipo de procesos, pero sí es uno de los más agresivos, rápidos y complicados de diagnosticar. Entonces hablamos de, en este caso, de un tumor maligno. Y como comento, pues es un tumor que no es tan fácil de diagnosticar. Afortunadamente no es de los más frecuentes. Y hablamos del cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas, pues bueno, es un proceso tumoral donde hay una tumoración en este órgano, que es un órgano que produce cuestiones endocrinas, no produce hormonas, que es el páncreas, donde habitualmente, en el páncreas hay, digamos que tres partes, vamos a decir que estoy hacia el páncreas, está
la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas y la cola del páncreas, y normalmente está en la cabeza del páncreas alrededor del 60-70% de los tumores. La mayoría de estos tumores entran dentro de una clasificación que se llaman adenocarcinomas, ¿ok? Y pues el problema con este tipo de tumores es en sí lo inespecífico, ¿no? En sí no hay un síntoma cardinal temprano que podamos decir, si tienes esto, pues entonces no, seguramente es el tema del páncreas, ¿no? Pero pues es algo que tenemos que saber, ¿no? Si ya, desafortunadamente, cuando vemos ha pasado las cosas, es cuando podemos identificar y decir, pues es que este paciente empezó a bajar de peso, se notaba o refería que estaba con un cansancio pues hasta extremo, ¿no? Empezaba a tener baja de apetito, podía haber un dolor abdominal, un dolor en la boca del estómago, ¿no? Un dolor en el epigastrio, náusea, cierto dolor de espalda, a veces puede haber algo de problemas gastrointestinales en el sentido de diarrea, y ya cuando es algo un poquito más marcado, es que empieza a haber un cambio en la coloración de la orina y puede haber una coloración, empezar a haber una coloración diferente en la piel o en los ojos, ¿no? En la conjuntiva, ¿no? Y esto, ¿por qué es? Pues porque al haber un proceso obstructivo, ¿no? en el páncreas, la bilis que se produce en el hígado se va a la vesícula y luego por unos conductos se va al intestino, se va al páncreas para metabolizar algunas grasas. Entonces en este vía, ¿no? Puede haber una tumoración, ¿no? Que esté obstruyendo y que esté provocando que la bilirrubina se acumule, y la bilirrubina, la bilis tiene bilirrubina, ¿no? Esto es un pigmento, y entonces al subir la bilirrubina, pues hay una cuestión de cambio de coloración, ¿ok? Es muy agresivo la mayoría de estos tumores, dan metástasis a otros órganos de manera importante, habitualmente a lo que es el hígado, a lo que son una cuestión muy cercana a nivel abdominal que se llama peritoneo, puede haber a pulmón y también puede haber a hueso. Hay puntos donde hay que poder saber, ¿no? qué vamos a hacer. Como les decía, desafortunadamente la mayoría de las veces que encontramos este tipo de tumor ya son casos no tratables, ¿no? Incurables, en el sentido de que la única manera que vamos a tener para poder quitar un cáncer de páncreas o poder resolverlo es con la cirugía. Y no toda la gente que tiene un cáncer de páncreas es candidato a tener un procedimiento quirúrgico. De hecho, menos del 5-10% a lo mucho de gente que tiene un tumor en el páncreas va a ser candidato a que puedan tener un procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque ya tienen metástasis, no sé, por ejemplo, en el hígado, porque ya tienen alguna masa muy evidente en el abdomen, porque puede haber otro tipo, o sea, el tamaño, etcétera, ¿no? Ya son cosas que no puede haber. Habitualmente, esto, a menos de que haya síntomas muy claros y la ictericia, o sea, el color amarillo de la piel o los ojos es muy evidente, cuando podemos detectarlo a tiempo, digamos, cuando es algo incidental, ¿no? Estamos haciendo un estudio para otra cosa, una tomografía o algo, y de repente, pum, encontramos una masa, una tumoración en el abdomen, que es lo que nos puede orientar, ¿no? En un momento dado a que tenemos que hacer algo. Obviamente, pues sabemos, ¿no? Que aún la propia ictericia, aún el dolor, aún todo, pues puede haber muchas causas que puede ocasionar ictericia, ¿no? O sea, una piedra en la vesícula, una piedra en el colédoco, el dolor del estómago puede ser secundario a problemas gastrointestinales, a una úlcera, ¿no? La baja de peso también puede ser por muchas otras
otras causas, un tema de una patología endocrina, cuestiones psiquiátricas, deficiencias de algunas otras sustancias, ¿no? ¿Hay riesgos? Sí hay, digamos que factores de riesgo, ¿no? Como el tabaquismo, más edad, gente con diabetes, ¿no? Gente a lo mejor también un tema genético, ¿no? Gente que ha tenido familiares con esta situación. Cuando vemos que hay algo ahí, tenemos que hacer laboratorios generales, pruebas de funcionamiento de hígado, como comentaba, nivel de las bilirrubinas, hay algunos marcadores que también se pueden solicitar y, como comentaba en un principio, la única opción es la cirugía. Hay diferentes procedimientos, hay diferentes manejos, ¿no? Abordajes, que sí, que no quitar, etcétera, pero se tiene que estudiar para ver exactamente qué tipo de paciente es el que puede beneficiarse con esto, ¿no? Y después, pues bueno, hay también cuestiones paliativas, quimioterapia, radioterapia, etcétera, dependiendo si encontramos alguna metástasis, si encontramos alguna otra cuestión. La sobrevida habitualmente pues no es buena, ¿no? Aún con gente que tenga este procedimiento quirúrgico, habitualmente la sobrevida pues a los 2 años pues no es tan buena. Hay casos obviamente que tienen una sobrevida muy importante, pero la verdad que es la minoría de los casos, y la gente ya con metástasis al diagnóstico, al momento de que hacemos el diagnóstico, pues el pronóstico es muy malo, ¿no? La verdad que son pacientes que bueno, habitualmente no duran 1 año, ¿no? Es una cuestión, un deterioro muy importante, a pesar de que demos tratamientos con quimioterapia, radioterapia, etcétera. La verdad que son tumores muy agresivos, como comentábamos, y que pues, tenemos que conocerlos, tenemos también que dentro de nuestra mente saber que existen, saber qué pueden ocurrir, y más si a lo mejor tenemos, como comentamos, algún antecedente familiar o alguna cuestión conocida, ¿no? Tenerlo siempre en la mente, ¿no? O sea, a lo mejor no como primera posibilidad, pero sí como una posibilidad de que decir, bueno, a ver, no vaya a ser, ¿no? Vamos a hacer a lo mejor estudios de rutina, y que por eso también es el punto que hemos tratado en muchas otras cápsulas, en el sentido de la prevención, ¿no? En el sentido de hacernos un check-up preventivo, o estudio de laboratorio, o algún otro tipo de situación, al menos de manera anual, ¿no? Porque sí es un tema a lo mejor de que podemos tener pues miedo, ¿no? O cierto temor de que qué tal si sale algo en el estudio, qué tal si me encuentran algo, entonces mejor no me hago nada. Y creo que esto es una cuestión que tiene que cambiar, porque, pues a ver, si encontramos algo a tiempo, la enfermedad que sea, pues puede curarse. Aún el mismo tema de cáncer de páncreas o algún otro tumor, si encontramos las cosas a tiempo, es cuando queremos encontrarlas, ¿no? Ya cuando es muy tarde, pues la verdad que muchas veces no hay mucho o hay muy poco que hacer. Entonces, sí creo que también esa cultura que hemos tratado de ir comentando acerca de estudios preventivos, de hacernos periódicamente estudios de laboratorio, de imagen, gabinete, etcétera, creo que es algo que tiene que permear para que podamos algún todo tener una detección oportuna de este tumor y de cualquier otro tumor que podamos mencionar y que mencionaremos en otras cápsulas. ¿Ok? Pues bueno, pues ojalá que todo esto haya sido de su agrado, y saben que cualquier cosa que se ofrezca estamos en las redes sociales, y que tengan buena noche y muy buena semana. Hasta luego. Gracias, doctor Eric Pérez Valero, por cuidar de nuestra salud. Y bueno, te mandamos un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México. Vámonos a una breve pausa. No se vaya, estamos entre tú y yo. Inicia tu día con nosotros con la primera emisión de Lo de Hoy Morelos. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Noticias, entrevistas, reportajes y lo mejor de la información para que inicies bien tu día. Síguenos por el 10.1 de Dix Televisión y de manera simultánea a través de nuestras redes sociales. Amanece con la mejor actitud aquí en Despertando con Claudia Ponce, donde tú te sentirás como en casa, porque vamos a hablar con artistas y con personas profesionales en el ámbito personal y social. Síguenos en nuestras redes sociales y en el 10.1 Televisión Abierta de Dix Televisión. No te pierdas
pierdas la segunda emisión de Lo de Hoy Morelos. Soy Lisette Larraguibel y te espero de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Que te dé las noticias más importantes, entrevistas y la información más relevante del estado. Sintonízanos en Dix Televisión, el canal 10 de Easy Total Play, en el 10.1 de televisión abierta y en el 110 de Megacable. La información que necesitas cuando más importa, y esto es de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. No te pierdas Lo de Morelos, tercera emisión. Las noticias más relevantes, entrevistas exclusivas y el análisis que te ayuda a entender lo que pasa en tu estado. Sintonízanos por el canal 10 en Easy, en Total Play, el 10.1 de tu televisión abierta y en el 110 de Megacable. Lo de hoy. Sintoniza nuestras 3 emisiones semanales. Inicia el día con nosotros con la primera emisión de 8 a 9 de la mañana. Segunda emisión de 2 a 3 de la tarde. No te pierdas el recuento de la mejor información nacional en Lo de Hoy México a las 7:45 p.m. Y cierra el día con la tercera emisión de 8 a 9 de la noche por el canal 10.1 de TV Abierta. Infórmate de las noticias más destacadas a nivel nacional, estatal e internacional en Lo de Hoy AM con Ana Sofía Insunza, de martes a sábado, a partir de las 6 horas, por todas las señales de Lo de Hoy Morelos. Ya regresamos para la parte final de este espacio. Mi amadísimo Gabriel Rubio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sofía, qué gusto saludarte, también saludar al auditorio, un abrazo con mucho afecto. ¿Quién controla tu vida, tu temperamento o tu potencial interno? Los seres humanos estamos constituidos básicamente por 3 estructuras en nuestra personalidad que se forman. La primera, que es el temperamento, pues directamente de la genética. Somos parte de esta herencia que nos legaron nuestros padres y obviamente toda la línea de ancestros hacia atrás hasta ciertas generaciones. Y en ese temperamento se plasman reacciones primarias, impulsos, la forma en cómo reacciona un niño prácticamente desde las primeras semanas de nacido, esta manera de adaptarse fácilmente al mundo, de dormir tranquilamente en la noche, de estar activo de día, o por el contrario, ser un niño inquieto o un bebé molestoso que nadie quiere cargar, que nadie tolera, que tiene el sueño al revés, que duerme de día y en la noche está pegando de gritos. El temperamento es algo con lo que ya nacemos y no va a transformarse de manera radical, pero conforme el tiempo pasa, la educación, la forma en cómo va moldeando nuestra familia, nuestra crianza, este proceso de crecimiento que tenemos, pues se forma una segunda estructura de la personalidad, que es el carácter. El carácter es la combinación de la influencia del temperamento y de la manera como el medio nos está moldeando para convertirnos en una persona sociable, que se adapta, que fluye, que se integra a la sociedad, que se vuelve alguien que aporta cosas positivas a los demás a través de esa crianza adecuada, de esos valores, de esa aportación de elementos positivos a la personalidad. Así se forma el carácter. El temperamento no se puede eliminar, pero en la formación del carácter se va de alguna manera dirigiendo, se va de alguna forma acomodando. Y hay un tercer elemento que es el potencial interno, que pudiéramos definir como esta fuerza interna o esta capacidad espiritual que no tiene nada que ver con la genética, que no tiene nada que ver con el historial del carácter, porque por ejemplo en el historial del carácter puede ser que a lo mejor la familia en la que nacimos, el ambiente en el que crecimos, sea un ambiente turbio, sea una situación en donde en realidad no aprendimos cosas muy positivas o muy edificantes, y por el contrario, tuvimos quizá una historia con padres con muchos desequilibrios emocionales, con decisiones abruptas, con cambios de humor, con escenas a lo mejor de violencia, en la cual fuimos pues en esa historia devaluados, no tomados en cuenta, a lo mejor con maltrato, en fin. La historia del carácter puede haber sido muy negativa, muy dolorosa. Sin embargo, el potencial interno, que también se identifica con la resiliencia, este concepto que es tomado de la metalurgia y que hace referencia a personas que tienen esta capacidad como de rebote, de no doblarse, de no derrumbarse, de que no se caen a pesar de las afrentas de la vida, a pesar de lo difícil de sus circunstancias. La resiliencia los mantiene a flote. No en todas las personas esa resiliencia se manifiesta de forma espontánea y natural desde los primeros años, pero sí en algunos chicos, en donde vemos casos donde, por decir, pueden haber nacido incluso con algunas limitaciones físicas, que esto es un tema
pues de la genética, con algunos rasgos de su temperamento también, con sumos problemas, con dificultades, y crecer en un ambiente a lo mejor también difícil y doloroso y complicado. Y sin embargo no sabemos de dónde este tipo de niños resilientes sacan fuerzas, tienen un temple que van pues escalando, van así como el salmón, nadan corriente arriba, se remontan y no se dejan arrastrar por un ambiente tortuoso, por un ambiente viciado o dañino. Inexplicablemente, porque pues no tuvieron una guía, no hubo así como que un gurú, un maestro que los condujera para hacer de otra manera, para oponerse a los designios de ese ambiente. La resiliencia o el potencial interno es esto que nos hace tener una actitud hacia la vida en donde, a pesar de la adversidad, nos levantamos y encaramos con optimismo y nos enjugamos las lágrimas y le damos para adelante y seguimos de alguna manera pensando en que las cosas van a mejorar y la actitud se vuelve optimista y positiva. El optimismo no se refiere a negar los problemas, no estamos diciendo que por arte de magia, por pensar de manera positiva, los problemas van a desaparecer. No, pero tenemos mejor temple, mejores capacidades, el sistema nervioso funciona mejor, el sistema inmunológico nos defiende mejor cuando hay una actitud positiva. El optimismo tiene muchísimos beneficios que están probados incluso científicamente en diferentes experimentos que permiten pues analizar cómo la calidad de vida de un ser humano mejora a partir de la fuerza de su actitud. En psicoterapia trabajamos mucho justo con este tercer elemento de la personalidad, que es el potencial interno. No negamos la influencia del pasado, por supuesto. Hay pacientes que incluso van a requerir algún apoyo farmacológico porque su condición mental desde un nivel psicofisiológico pues lo va a necesitar, va a requerir el apoyo justamente de algunos fármacos. Y trabajamos, bueno, en conjunto este proceso médico, este proceso químico con la terapia psicológica. Pero es muy importante también hacerle ver al paciente que, bueno, el ambiente ha influido en él, que muchos de los paradigmas y creencias negativos que lo limitan, que están de alguna forma frenando todo su potencial para llegar al máximo esplendor, pues son hábitos aprendidos, son etiquetas que fueron a través de la formación del carácter, aprendiéndose de la interacción con ese medio ambiente. Y puede ser que vengan de infancias dolorosas, y puede ser que vengan de un pasado muy terrible, y puede ser que arrastren varias malas decisiones que tomaron mucho tiempo atrás. Sin embargo, con el paciente en terapia, desde un enfoque humanista, existencial, hablamos y logramos que vea y le decimos, bueno, sí, o sea, traes esta historia, vienes con esta carga difícil, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer hoy, en el aquí, en el ahora? ¿Qué quieres hacer con esta historia que traes? ¿La quieres reformular? ¿Quieres dar un golpe de timón a tu vida? ¿O quieres seguir simplemente cediendo a los impulsos de lo aprendido? ¿Quieres seguir siendo una víctima de las circunstancias? Fingir que no tienes individualidad, ni voluntad, ni poder, y simplemente puedes seguir repitiendo la historia que viviste en tu familia, que vivieron tus padres, que tuviste de niño, o quieres darle un giro a través del potencial interno y comprometerte y ser capaz de identificar una gran verdad. No somos responsables del pasado que tuvimos de niños, no somos responsables de los padres que nos tocaron, ni de las circunstancias de vida en las que crecimos y en las que se fue guiando nuestro carácter. Pero sí somos responsables del cómo usamos ese potencial interno para tomar una decisión en el presente y comenzar a remontar nuestra vida hacia rumbos muy distintos. Pensemos, por ejemplo, el padre de familia que viene de una historia de crianza difícil, que él de niño pues tuvo un padre alcohólico que a lo mejor golpeaba a su mamá, lo golpeaba a él y a sus hermanos y les dio una vida espantosa. Ese niño que, bueno, crece, se convierte en adulto, que ahora es padre de familia, tiene dos opciones. Una es, como lo hacen muchos, pues dedicarse a repetir esa historia, a tomar, porque tiene normalizado desde que era un niño, la ingesta de bebidas alcohólicas en exceso, a usar el alcohol para huir de sus problemas o de las cosas que él cree problemas. Puede usar el alcohol para evadirse de la realidad y no asumir responsabilidades. Puede, en lugar de negociar, platicar y dialogar para resolver conflictos y mitigar la ansiedad, puede refugiarse en el vino y puede huir de esa realidad, o bien puede llegar también y golpear a los hijos y maltratarlos y decir que, bueno, pues es que yo así crecí, es que es el estilo de crianza que conozco, es que así crecí yo y aquí estoy y no me pasó nada, etc. Y seguir poniendo un montón de pretextos con los cuales pues simplemente está repitiendo su historia, está siendo un títere
del pasado y está eligiendo, porque al final es una elección que tomamos, está eligiendo convertirse en alguien pasivo, en alguien que se victimiza, en alguien que se escuda y se excusa en esa historia dolorosa. Pero pensemos también que esta persona, a través de ese potencial interno, decide, no, yo vengo de una historia horrorosa, yo sé lo que es tener un padre alcohólico, sé lo que es vivir con alcohol en la casa, con excesos, y yo no voy a repetir ese esquema, yo no voy a vivir sometido a ese mismo estilo de vida con mis hijos, yo voy a ser un padre diferente. Y comienza a tratar de una forma distinta a sus hijos y no bebe, por lo menos no en exceso, y no los golpea y no los maltrata y no los somete. Y de alguna manera ese padre de familia se da cuenta que él en el presente como ser humano es más poderoso que el pasado. Está descubriendo, como lo puedes descubrir tú, que tus decisiones son más poderosas que el pasado, que lo que tú elijas hacer hoy es mucho más importante que la historia que cargas. E independientemente de cuál sea tu historia, tu pasado, lo que has vivido, las malas decisiones, lo más importante que tienes este día, cada que amaneces, es preguntarte, ¿qué quiero hacer con eso? ¿Me reescribo con una historia diferente o sigo sintiéndome una víctima de mi pasado? Pero la decisión es tuya. Soy Gabriel Rubio, psicoterapeuta, y estoy para servirte. 833-127-8169, mi número, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Gabriel Rubio. Te mandamos un fuerte abrazo hasta mi amado Tampico, Tamaulipas. Y público querido, gracias siempre a ustedes por el favor de su atención. Espero que todo lo que vimos el día de hoy, bueno, pues sea de ayuda, que sea pues algo que les haya conmovido, que sea algo que pues hayan abrazado desde el alma. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima, aquí entre tú y yo.